Salmo 107, 23, 30. Salmo 107, verso 23 al 30, voy a leerlo en la NBI. Dice: se hicieron a la mar en sus barcos para comerciar, surcaron las muchas aguas. Allí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios y se levantó un viento tormentoso que encrespó las olas, que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban, de nada les sirvió toda su pericia. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar. Ante esta calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Amén. ¿Dios los llevó a dónde? Puerto deseado, puerto anhelado, puerto de paz. Para los judíos hablar de un puerto era algo bien impactante, porque para ellos el puerto era un lugar justamente de refugio, era un lugar de descanso, era un lugar donde ya por fin, después de haber sido zarandeados muchas veces por el viento y las olas, podían llegar a un lugar tranquilo, a un lugar firme, a tierra firme, volver a tocar tierra firme después de una travesía en medio de las aguas del mar, poder llegar y pisar nuevamente tierra. Muchas veces la gente cuando llegaba y cuando llega, ustedes han visto que llegan a tierra firme y lo primero que hacen es hincarse y besar la tierra como descanso. Y para ellos, dice la escritura, que ellos empezaron a surcar, a comerciar, a transitar para buscar una mejor economía quizás. Dice que en las aguas profundas fue donde vieron las obras de Dios, fue en la profundidad donde encontraron que habían maravillas de Dios, y esto nos habla a nosotros de muchas cosas, muchísimas. Nos habla de profundidad en cuanto a la presencia de Dios, de buscarlo a Él en lo profundo. Tú a Dios no lo puedes buscar en lo superficial. Para conocer de Dios tú tienes que profundizar en Él. Y le clamo al Espíritu Santo que pueda quitar ese velo que impide que nosotros podamos entender qué es lo que Dios tiene para nosotros, porque es en lo profundo justamente que el Señor se revela a nosotros. La gente quiere oraciones instantáneas, como meter un versículo bíblico al horno, al microondas, y que salga una revelación y una palabra: paz, descanso, amor, gozo, paciencia, y se añade prosperidad y un poquito más de prosperidad y más bendición para suplir todo lo que necesito, y aún me sobre, aún mejor todavía. Queremos todo como en la inmediatez. Y dice que ellos, cuando estaban sumergidos en lo profundo de las aguas, era donde pudieron contemplar, dice acá, las obras y las maravillas de Dios. Pero esto también me habla a mí de procesos que uno muchas veces quiere evitarse pasar, procesos de oscuridad y procesos de dolor. Para que una planta germine, lo hablábamos la vez pasada, el grano tiene que primero quebrarse, luego sale el tallo, pero para que eso suceda, lo primero que hacen es sembrarlo, y el grano tiene que enfrentar, o la semilla, como nosotros somos, tiene que enfrentar cosas que justamente no le gustan. ¿Qué no nos gusta? Lo primero que hacen es taparlo. Entonces lo primero que el grano tiene que enfrentar es la oscuridad. Y muchas veces para conocer la bendición de Dios tenemos que pasar por momentos de oscuridad. Tiene que pasar la inclemencia de la temperatura, porque bajo tierra, la humedad, ¿cierto? Lo que no queremos nosotros muchas veces, pasar frío y sentirnos solos en oscuridad. El estar humillados son cosas que nosotros no queremos pasar, y es lo que es necesario pasar antes de que haya crecimiento. Nosotros, como quiera, estamos creciendo siempre. De hecho, el que es cristiano, de verdad cristiano, tiene que estar en crecimiento continuo. Nosotros debemos crecer, y muchas veces el crecimiento que es más difícil, y lo puedo decir con toda certeza, el crecimiento más difícil es el crecimiento que se da hacia abajo, pero es el más necesario, porque sin raíces no hay absolutamente nada. Si no hay raíz en tu carácter, todo lo que a tu vida llegue
va a ser perdido. Se va a perder todo lo que a tu vida llegue como bendición de Dios. Dice la Escritura, la bendición de Dios es la que enriquece. No empobrece, enriquece y no añade tristeza. Pero para que eso ocurra en verdad, es necesario que nosotros crezcamos primero en cimiento, en raíz. Y es lo que no queremos. Nosotros queremos crecer hacia afuera. La gente está buscando un crecimiento que sea más visible, por eso hay tantos influencers, por eso hay tanta gente que se muestra, que exhiben para afuera absolutamente todo. Sale la mujer envuelta en una toalla, con toda la actuación fingida de su prueba de embarazo, mostrándole a su esposo. Cuando, perdón, esa prueba casera que ha tenido que ser tocada por la orina de una persona, creo que eso es tan privado y tan secreto, y la gente sale haciendo toda la actuación, y yo digo, eso es para una película, ¿verdad? La gente quiere mostrar hacia afuera una cantidad de cosas que en realidad son solamente externas. Si lo que se muestra externamente no tiene una raíz interna, todo lo que la persona construya hacia afuera, si no tiene una raíz interna, se va a destruir. Por eso tenemos que guardar nuestro corazón y guardar el corazón de los que amamos. Por eso es que los procesos son necesarios, ¿cierto, mi amor? Que lo hablamos anoche un poco, ¿cierto? Es importante ese proceso de formación para que todo lo que de ahora en adelante crezca en ti tenga un asidero y tenga un cimiento fuerte, porque guardamos nuestro corazón en eso. Dice que fue en la profundidad y en la oscuridad donde ellos conocieron las obras y las maravillas, las grandezas de Dios, justamente en todo lo opuesto, porque la gente quiere decir, conocí las maravillas de Dios y la gloria de Dios en todo lo que se revela externamente. Sí, es verdad, también ocurre así. Pero las maravillas de Dios se empiezan a contemplar primero ¿dónde? Dice, mi embrión fue visto por tus ojos. Y el embrión es, ustedes lo han visto, es una célula que se está multiplicando y se está formando para dar apertura a un ser perfecto. Y aunque es perfecto en su imperfección, va a llegar a la madurez y a la perfección más adelante. ¿Cuándo? Cuando el proceso se concluya. Es necesario. Todo lo que nosotros queramos vivir necesariamente, todo lo que sea bendición necesariamente pasa por este proceso. Me gusta porque dice que en el verso 25 dice que fue Dios el que levantó un viento tormentoso. Acá no está hablando que fue el enemigo. Acá no está hablando de que fueron las circunstancias, del fruto de la casualidad, que vino un viento, y dice, fue Dios el que levantó, fue Dios el que permitió la tormenta. ¿Quién? Habló Dios. Y volvemos a lo mismo. El Neustos habló. Cuando tú hablas, de ti sale viento, sale Neustos, ¿cierto? Cuando Dios habla, sale Neustos de Él. Neustos, tal vez muchas veces queremos el Neustos de Dios en cosas que sean wow. Pero el Neustos de Dios también viene para mover y remover lo que necesita ser removido, para traer vida en medio de un soplo de Dios, de un Neustos de Dios, que lo único que está generando es un caos. Dios se glorifica en medio del caos. Él ocasionó esto. Fue el que sopló, Él sopló, habló, sopló, habló. Salió aliento de Él, sopló Neusto, salió de Dios aliento. Y se levantó un viento tormentoso. No se supone que si Dios habla, no se supondría que para esta época, si Dios habló y prometió, no se supondría que yo estaría viviendo en paz, no se supondría que yo estaría caminando en la armonía, que todo sería como tan perfecto como estilo serie o novela. No, no es novelesco, es que Dios se glorifica en medio de la tempestad. Es el escenario que Dios mismo prepara para que nosotros lo conozcamos a Él en medio de la oscuridad y mostremos y revelemos a quién amamos, quién es el número uno en nuestro corazón. La tormenta viene para probar y revelar quién es el número uno en nuestro corazón. Y si después de la tormenta y de la oscuridad se revela con mi vida que el número uno es Él, dice la Escritura que el Señor nos va a llevar. ¿A dónde? Porque dice que las aguas subían hasta los cielos. Imagínese el soplido de Dios. Ay, Señor, ven, acompáñanos en este viaje.
clamamos para que tú vengas. Dios te puso en medio de este asunto. Y Dios empezó a soplar y a traer una tormenta que elevaba el agua, dice que hasta el cielo, y luego desnudaba las aguas hasta el abismo. Eso era una locura. Dice que ellos, con toda la pericia que tenían, ellos tenían pericia, dice, pero como ebrios tropezaban. En el versículo 26 dice, ellos perdieron el coraje. Ese coraje que nosotros tenemos, esa fuerza, porque a veces no, me siento fuerte. Y uno entra a desiertos donde cuando uno empieza a caminar en ese desierto, uno dice, yo puedo, Señor, porque tú estás conmigo, soy más que vencedor. Y uno enfrenta cosas que a veces son fuertes y uno dice, y las agarra uno fuerte. Pero a medida que uno avanza, uno empieza a ver cómo se va debilitando todo, como que la tempestad avanza, sigue en oscuridad, como que no hay orden, como que todo es un caos, como que lo que estaba aquí y se veía organizado resultó por allá, y lo que estaba allá terminó por allá, y todo es, pero Dios mío, ¿qué pasó acá? Y Dios dice, confía, confía. Solo necesitas confiar, porque para el que cree, todo le es posible. Confía. Pero mi economía no está como yo anhelaría que estuviera. Es más, ni siquiera está como Dios prometió, pues Dios no miente. Y si no está como Dios prometió que iba a estar, esto solamente quiere decir una cosa: Dios está en medio y está obrando, y el proceso no se ha terminado. Si lo que Dios prometió yo no lo estoy viendo todavía, simplemente Dios me está revelando a mí algo, está procesando mi vida para que pueda encontrar lo que Él ya prometió. Entonces dice que ellos tropezaban como ebrios, se tambaleaban, dice que de nada les servía la pericia que ellos tenían, todo su conocimiento. ¿Cuánto sabemos? Todo lo que conocemos, todo lo que sabemos, porque sabemos Biblia, sabemos versículos que hablan sobre prosperidad, conocemos los versículos que hablan sobre la bendición de Dios, conocemos una cantidad de versículos, hemos recibido palabra profética, hemos recibido revelación, hemos salido elevados de la presencia. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos salido así de la presencia de Dios? Que decimos, sale uno fuerte, uno dice, nada, acá no pasó nada. Terminas de adorar y sales como en ese poder del Espíritu Santo. Y de repente, todo lo que tú sabes y todo lo que, la fuerza que tú tenías, como que sientes que, ¿cómo se siente un ebrio? Sin dominio, sin control, sin equilibrio. ¿No te has sentido alguna vez así? Pero a ver, me tengo que llamar a la cordura, a ver. Voy a imponerme manos y voy a ministrarme como liberación ahora mismo, porque no sé qué es lo que está pasando. ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué es lo que siento? Estoy tambaleando, pero de repente golpeó mi vida la depresión, la ansiedad, la angustia, el estrés me golpeó y empiezo a caminar como en círculo, como que no entiendo, ¿y ahora qué hago? Y como que nunca les pasó. Bueno, gloria a Dios por ustedes, a mí me ha pasado. Pasé por ahí, he pasado por ahí, varias veces he pasado por ahí, y siente uno que todo ese aplomo y toda esa diplomacia como que quedó en el traste y uno tiene que sacar de allá y volver al dominio. A ver, volvamos a la cordura, al dominio, a la templanza, a la mansedumbre, y tengo que recordarme a mí mismo de quién soy, de dónde vengo, a quién le pertenece mi vida y quién fue el que habló no miente. Y vuelvo otra vez a la calma. Dice que en su angustia, esto me encanta, porque en su angustia clamaron no a una persona, no refugiaron su corazón en un trabajo, no refugiaron su corazón en una práctica deportiva, no refugiaron su corazón en su familia. Es que de nada sirve, porque tú puedes refugiar tu corazón en todo lo anterior y en otras cuantas más cosas. Y eso te va a dar estabilidad por un momento. Por un breve momento te estabiliza. Sientes tranquilidad mientras estás con la familia. Ay, tan chévere que la pasé, qué linda. Eso era lo que yo necesitaba. Y luego sales de ahí y te das cuenta que no. La situación sigue. No es refugiar tu corazón en una persona. No es refugiar tu corazón en el activismo. No es refugiar en una práctica deportiva. No es refugiarlo en un hobby, en una distracción momentánea. No es refugiarlo en eso. Dice que ellos clamaron en su angustia al Señor. Y dice que Él fue el que los sacó de todas sus aflicciones. Y luego dice que el Señor, el mismo que trajo la tempestad,
el mismo que ocasionó todo esto para sacar y poner en evidencia lo que había dentro de mí, dice que Él cambió la tempestad en una suave, ay, tan lindo esto, en una suave brisa. Y luego se sosegaron las olas, vino la calma después de la tormenta. ¿Quién quiere paz? ¿Quién quiere calma? Y les voy a decir, ¿quién quiere bendición? ¿Y quién quiere llegar al puerto anhelado? Pero eso no va a ocurrir si no pasamos por lo anterior. Por la palabra, por la palabra. Ay, pastora, usted está maldiciendo. No, por la palabra les voy a decir. Por la palabra voy a decir que Pablo, antes de ser inspirado por el Espíritu para servirle a Dios y fundar tantas iglesias como las que logró fundar, que hasta el día de hoy somos resultado del trabajo de ese hombre, para escribir el 70% del Nuevo Testamento, para hacer todo lo que él hizo, antes de, tuvo que ser estremecido y golpeado. Iba montado, iba arriba, iba encaramado, cualquiera no podía ir como él iba. Él era elocuente, tenía doble nacionalidad, qué lujo, porque tenía la nacionalidad del pueblo, de la realeza de Dios, y aparte tenía la nacionalidad de la potencia de ese momento, los romanos. O sea, el tipo tenía doble nacionalidad. Era un hombre erudito, culto en su idioma, culto en la ley, próspero, una persona eminente, y va montado, va arriba. Y de estar arriba terminó ¿dónde? En el suelo arrastrado. ¡Qué golpetazo el que tuvo que darse! Tuvo que estrellarse. Fue la tempestad, fue la oscuridad lo que lo hizo ver la gloria de Dios. Porque él vio la presencia de Dios y le dice el Señor, tú me estás persiguiendo a mí. Y lo cegó Dios. Le permitió ver la luz de Jesús para quedar ciego. Esto es una cosa impresionante. Porque es que en el caos y en la tempestad tú ves la gloria de Dios, pero luego él quedó en oscuridad. Fue después de toda esa tempestad y toda esa locura que él pudo en realidad entender cuál era el propósito de su vida. Fue después de la tempestad, fue después de la ceguera que él pudo ver por completo la gloria de Dios y servirle a él. No fue antes, no fue cuando él iba muy arriba, no fue cuando iba como muy bien peinadito, con sus filacterías, porque sí las tenía, sus filacterías, con su traje fariseo de fariseos, elocuente, docto en la ley, eminente y prominente. No fue ahí cuando pudo conocer la gloria de Dios. La conoció fue luego, después de la oscuridad, y vino a ser más alto y más grande de la posición que él tenía en un comienzo. Nunca nada que haga Dios es para empobrecernos a nosotros. Nunca nada, ningún proceso que el Señor permita en nuestra vida es para empobrecernos, aunque pareciera en términos humanos que nos ha empobrecido y nos ha quitado todo. Le quitó hasta los ojos por un momento. Se lo quitó todo en un momento, pero no fue para dejarlo en esa condición, fue para llevarlo al puerto deseado. Y dice, la palabra es Namal Jefes en hebreo, puerto anhelado. Viene del Jefes y viene de Namal, puerto, refugio y descanso. Anhelado, anhelado. Se traduce como deleite, placer, bendición, bonanza. Eso es puerto deseado. ¿Y ustedes quieren tener eso? Deleite, placer, bendición. Claro. Entonces ahora entienden por qué han pasado por tormentas. Ahora entienden por qué han pasado por tanta oscuridad, por tanto proceso. Si es que lo primero que le dicen a José es, toma la túnica de colores. Y él empezó a lucir la túnica. Él empezó a lucir la túnica antes de lucir el corazón y empezó a lucir la túnica. Y caminaba con su ketonet y vigilaba lo que hacían los hermanos, y él ya estaba ocupando el cargo sin el proceso necesario para el cargo. Papá, hicieron esto, hicieron aquello, y él no hacía nada más que supervisar en ese momento. ¿Sí me explico? Tenía la túnica, no tenía overol de trabajo, tenía túnica de realeza y supervisaba. Y a veces somos así.
y hablamos grande y juzgamos acá y nos parece que no debería ser así, nos parece esto, y tenemos el ketonet porque es la promesa de Dios. Dice que cuando viene la profecía es dulce a nuestro paladar como la miel, pero luego dice que se vuelve amarga en nuestro vientre porque estamos esperando para que por fin se cumpla la promesa. Y entonces él está en esa dulzura de la miel con su ketonet, luciéndolo espléndidamente el ketonet, juzgando acá, señalando, evaluando mal, la jornada de hoy pésima. Rubén, tú te zafaste, trabajo mediocre, carita triste, y el otro, y llevaba todo el informe al papá, pero no estaba haciendo todavía nada. Y quizás muchas veces no entendemos que cuando Dios nos unge como príncipes y como real sacerdocio, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos el manto que nos entregó Dios, ceñir nuestro manto como lo hizo Cristo y empezar a lavar pies. Eso nos hace grandes dentro del reino. Pero es que queremos lo de arriba. Eso nos gusta más. Lo que está arriba, lo que es visible, lo que nos gusta, pero el Señor dice, no, es que no funciona así. El que quiera ser más grande tiene que ser más chiquito. El que quiera ser mayor tiene que empezar por lavar pies, hacer pedicure, limpiar juanetes y callosidades. En fin, tienes que hincarte, ceñirte, humillarte ante los demás. Considerar, como decía Pablo, esto lo entendió después de su proceso, yo considero a los demás como superiores a mí mismo. Cuando él iba montado, consideraba a los demás como inferiores a sí mismo. Pero cuando viene el proceso, él entendió que los demás tenían algo que enseñar y que ofrecer y que ellos eran superiores, que había que reconocer también el trabajo de otros, que había que honrar el trabajo de otros, que había que respetar lo que debía ser respetado. Son políticas de honra que existen dentro del reino de Dios, políticas que Dios obviamente honra, porque al que honra, Dios da honra, ¿verdad? Y yo honro a los que me honren, dice el Señor. Los que le honran a Él son honrados por Él. Entonces dice que llegaron a este puerto, a este Jefetz, y tenemos que entender que este puerto trae descanso, porque el puerto anhelado, si algo traía para ellos, es descanso, y necesitamos tal vez en este momento descansar en Dios. ¿A quién le estamos clamando? ¿O en quién está puesta nuestra esperanza? ¿En quién está? Porque hemos cantado una canción que es muy bonita. Miremos esta palabra en 1 Corintios 2:12, voy a leerlo en la NBLA, creo que esa es la nueva Biblia para las Américas, Juan. 1 Corintios 2:12, vamos a mirarlo primero en esta versión. Nueva Biblia las Américas, creo que es. Ok, dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Dice, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo. O sea que hay dos espíritus. Hay un espíritu que es el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Cuando los que están tambaleando en medio de la tormenta claman al espíritu de Dios con el cual fueron sellados, viene de Dios la respuesta. Cuando ellos deciden tal vez clamar al espíritu del mundo, ¿cuál es el espíritu del mundo? Y no quiero que lo tomen a mal, sino que lo asuman con madurez. Es esa sabiduría humana y el conocimiento humano. Dice que de nada les sirvió, decía en el salmo que acabábamos de leer, de nada les sirvió toda su pericia, toda su conocimiento, toda su experiencia. Podían saber mucho, conocer mucho, entender mucho, ser entendidos en muchas cosas, pero todo eso quedó en un último lugar cuando fue Dios el que sopló sobre la mar y el que levantó la tormenta. Es que con Dios, ¿quién puede ponerse a pulso? No, tenemos que tener temor de Dios, de verdad conocerlo a Él. Él es inmensamente grande y Él es real. Él es un Dios que es tan real para nosotros. Y es tan real para nosotros como nosotros permitamos que Él sea real para nuestra vida.
Lo que tú pusiste hace poco, que es un video que ha circulado hace mucho tiempo, sobre el tipo que va a la barbería, que anda todo loco, todo desgreñado, todo despelucado, y dice, los barberos no existen. Y le dicen, no, los barberos sí existen, lo que pasa es que tú no te has acercado al barbero. Más o menos así, ¿no? Así mismo, Dios no existe para aquellos que no quieran acercarse a Él. Para ellos no existe, créanme que no. Créanme que para ellos nunca va a existir, no va a existir para ellos en su vida. Para nosotros existe, es poder de Dios y salvación en nosotros. Es nuestra esperanza de gloria eterna. Dice que nosotros no recibimos ese espíritu del mundo, esa pericia, no fue eso, aunque hay sabiduría y ciencia en nuestra vida. Hay conocimiento, hemos estudiado, hemos aprendido muchas cosas. Pero no fue ese el espíritu que nos selló. Tenemos un espíritu superior. Por eso Daniel era 10 veces mejor que los demás. Porque sobre Daniel había algo que era único. ¿Qué había en Daniel? Que el espíritu de Dios habitaba en él. Por eso, así cuando la mujer de Belsasar dice, el espíritu de los dioses, ella no entendía, pero dice, el espíritu de todos los dioses está en ese hombre, no sé qué tiene, no sé qué es lo que hay. Ella en su ignorancia no entendía, pero que en él hay algo diferente. Ella dice, llamémoslo a él tiene algo que nadie más tiene. Y él tenía el Espíritu Santo de Dios dentro de su vida. Y nosotros tenemos, dice la Escritura, el Espíritu que viene de Dios, dice que para que conozcamos. Quiero que lo miren en sus Biblias. Miren la palabra, lo que Dios nos va a dar, lo que Dios nos, en un futuro, lo que Dios nos ha. Dios mío bendito, Dios ya lo dio. Dios ya lo dio. Préstenme atención, por favor. Quiero que se concentren acá. Quiero que se concentren que si quisiera hacerme un tatuaje, lo he pensado, la palabra que iría en mi brazo o en mi piel sería tetelestai. Fue pagada. Fui pagada, comprada con precio de sangre. Consumado es, dice que conozcamos lo que Dios nos ha dado, ya lo dio, fue solucionado. Dice que nos lo dio y nos lo dio gratuitamente. Para nosotros fue gratis. A nuestro rey le costó hasta la última gota de su sangre, que lo escupieran, que lo humillaran, que lo golpearan, que se burlaran de él. A él le costó todo, a nosotros nos salió gratis la salvación. Tetelestai, consumado es, fue pagado, fue solucionado ya. Miren, yo quiero que vayamos a esta misma escritura, vamos a leer solamente algunos versículos, está en 1 Corintios 2, pero vamos a leerlo en la NBI. Vamos a leer el versículo 7. Por favor, concéntrense aquí ustedes, necesito toda su concentración. Más bien, ay, Espíritu de Dios, por favor. Hablamos de un secreto de la sabiduría de Dios, es decir, hablamos de un plan que Él mantenía en secreto y desde antes de la creación del mundo decidió revelar para nuestra gloria. Lo primero que estamos hablando es que hablamos secretos del corazón de Dios. Estamos hablando de lo que es secreto. Mire, yo toda esta semana, dentro de todo y todo lo que más he tenido en mi corazón es esta locura. Dice que es un secreto. Dice que lo que nosotros estamos hablando, dice, antes de esto decía, esto no lo hablamos con los bebés. Esto no lo hablamos con los niños. Esto no se habla con bebés. Esto se habla con gente que ya puede comer maduramente. Esto no es palabra para bebés. Lo dice el apóstol iniciando el capítulo. Esto no es para niños. Un niño necesita ser cargado. Un niño necesita que le hagan absolutamente todo. ¿No es así? Un niño ya en algún tiempo de su proceso inclusive sabe agarrar un libro, ¿verdad? ¿Sí? De pronto tenga fuerza un bebé, Max, ¿sí? Maxi. De pronto agarra una revista, un libro, un bebé. De pronto más adelante, en imitación, lo agarre al revés y se haga el que está leyendo y empieza a balbucear y los niños se hacen los que leen. ¿Verdad? Hay un punto en que el niño aprende a leer y lee M con la A. Es un proceso en sílabas. Hay un proceso donde ya el niño ha crecido más y puede leer de corrido.
y le preguntas, ¿y qué leíste? Y dice, no sé, ¿verdad? Pero hay un punto más avanzado donde el niño toma el libro fuerte, ve lo que está leyendo y lo sabe leer, lo lee de corrido y puede entender lo que está leyendo. Esto ocurre solamente cuando el Espíritu Santo viene para revelar lo que hay en este libro, en su palabra. Dice que estos son los secretos que desde antes de la fundación del mundo decidió revelar para nuestra gloria. Miren el versículo 9, dice, sin embargo, como dicen las Escrituras, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha imaginado lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Para quiénes? Ay, bendito. Estos secretos que conoces allá en la tormenta. Esto no es para todo el mundo, porque en medio de la tormenta mucha gente se ha muerto, ¿saben? Sí. En medio de la tormenta mucha gente ha revelado que su Dios no es Dios, sino que tienen ídolos. En medio de la tormenta mucha gente se enreda en las cosas del mundo y se mueren tendidos en el desierto y nunca llegan a la tierra prometida. En medio de la tormenta pasa de todo, pero aquellos que aman a Dios pueden entender. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, cosas que ningún corazón ha preparado, no han subido en el corazón de nadie. Dice que es lo que Dios ya preparó para aquellos que lo amamos a Él. Mire lo que dice el verso 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, de su Neustos, pues el Espíritu lo examina todo hasta los secretos más profundos de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos de otra persona? Solo el Espíritu de esa persona los conoce. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Yo le decía, Sara, piensa en algo. Piensa en lo que quiera, comida, colores, lo que quieras. Y ella se puso a pensar. Y la miré y le dije, ¿tú sabes que yo no sé en lo que tú pensaste? Y me dijo, sí, no sé, no sabes lo que yo pensé. A menos de que tú me lo quieras revelar y me lo quieras decir, ¿cierto? Si me lo quiere compartir, voy a saber lo que estaba pensando. Si no le da la gana, pues nunca voy a saber qué pensó. ¿Es así? ¿Quién conoce los pensamientos que nosotros? Pueden pensar ustedes en lo que quieran y yo no voy a decir, a menos que venga la revelación de ¿quién? Del Espíritu de Dios, porque Jesús conocía lo que había en los corazones, por la revelación del Padre. Fíjense ustedes en algo acá. Dice que el único que conoce los secretos del corazón, los secretos de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Nadie más conoce lo que la persona piensa. Solo el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y dice que esto es lo que Dios nos revela, o sea, los secretos del corazón de Dios son los que son revelados a nosotros cuando lo amamos a Él. Miren, esto es una locura. Ahora entiendo lo que me profetizaron a mí hace algunos años atrás. Esto es súper loco. Pero empezar a caminar en esta dimensión espiritual es algo espectacular. Necesitamos entrar en esa dimensión espiritual. Necesitamos en medio de la tormenta conectar nuestro espíritu al Espíritu de Dios, porque Él es el único que nos va a decir qué es lo que dice acá para nosotros. Él es el que nos va a revelar todos los secretos del corazón de Dios. Nosotros solos no podemos, es que está demostrado, no podemos. Todas las decisiones que hemos tomado por nuestra cuenta, y les digo, la hemos embarrado y hemos metido la pata, literal que hemos metido la pata más de una vez. Que en la misericordia del Señor Él ha sacado la pata quebrada y nos ha ayudado a sanar muchas veces. Hemos sido tan tercos, ay, es que me parece, es que yo creo, es que tengo un sentir, y empezamos a hacer cosas absurdas. Pero cuando ya dejamos de ser tan niños, tan inmaduros, de agarrar el libro al revés, de hacernos los que estamos leyendo, de fingir que leemos, de fingir que entendemos, cuando es el Espíritu, ese Neustos, ese soplo de Dios que en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad empieza a revelarse, pasa todo esto que acabamos de leer. Él ya lo preparó. Dice acá en el versículo 12, esto es en la otra versión, el mismo versículo, pero en otra versión dice, o mejor, en la que estamos leyendo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. Por eso podemos entender lo que Dios ha hecho por nosotros al mostrarnos su amor inmerecido. Quiero que miren el verso 14. Vamos a terminar ya. El verso 14 dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que el Espíritu de Dios revela.
El que no tiene el Espíritu no acepta lo que el Espíritu de Dios revela, pues le parece una locura. No puede entenderlo porque solo los que tienen el Espíritu lo entienden. En cambio, el que tiene el Espíritu lo examina todo y lo entiende todo. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden entender a los que lo tienen, pues la Escritura, bueno, vamos a dejar hasta ahí. El que tiene el Espíritu entiende. Por eso hay cosas que para la gente son locura. Por eso nos miran que somos locos y buenos y somos locos. Para esa gente es locura. El que no tiene el Espíritu nunca va a entender cuando tú empiezas a clamar en lenguas. No lo entiende. Dice fanático, loco, religioso. ¿Saben por qué? Porque tienes el espíritu de este mundo. El que tiene el espíritu de este mundo juzga desde la carne. El que tiene el Espíritu Santo en su vida juzga desde el Espíritu y todo lo examina y todo lo entiende. De hecho, hay gente que está orando en lenguas y hay otro que está interpretando lo que el otro está orando. Eso ha pasado acá. Hay gente que está orando en lenguas y, aunque yo no esté orando en lenguas, yo estoy entendiendo. Aunque el que esté orando en lenguas no está entendiendo, el Espíritu le revela a otro lo que el otro está orando en lenguas. Es por el Espíritu. El que es espiritual entiende por el Espíritu todas las cosas. Entiende quién está adorando y que se fue de acá. El que es espiritual entiende que la adoración debe ser extendida o determinada o establecida, así tal cual como lo hizo David, que decidió quitarse todo lo que traía puesto para empezar a adorar a Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios es como Mical juzgando, pareces un cualquiera, exhibicionista cualquiera, porque está mirando desde la carne. El que es carnal juzga desde la carne, el que es espiritual y está juzgando desde la, ay, tan ridículo que se veía el rey. Quedó como un ridículo, como un cualquier exhibicionista. Parece un prostituto, le decía. Parece alguien que vende su cuerpo. Imagínense, blasfemando al espíritu que había tomado a David para adorar a Dios con extravagancia. Porque es que a Dios se le adora desde la extravagancia. Aquella mujer que quebró el vaso de alabastro lo quebró desde la extravagancia. Así que todo el lugar quedó impregnado y aún el Señor para su sepultura tenía el olor de ese perfume impregnado en todo su cuerpo. Imagínense ustedes, una adoración extravagante, una adoración que trasciende la muerte, una adoración que es increíble. El que es carnal dice, ¡qué desperdicio de dinero! ¿Cómo le iban a entregar ese perfume tan costoso, habiendo tanta necesidad, habiendo tanta pobreza, tanta hambre? El que es carnal juzga desde la carne, queridos. Pero el que ha podido empezar a entrar en esa dimensión espiritual, se empieza a despojar de este plano carnal para entrar en ese plano espiritual. ¿Quién quiere entrar en ese plano espiritual? Porque dice la Escritura que fue el Señor el que nos ha entregado esto para que conozcamos lo que Dios ya hizo. Miren.